Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Foro Ser Cantabria. Hoy nos vamos a centrar en el sector del turismo, en el sector de las agencias de viajes, más concretamente con la campaña en marcha para este verano recién estrenado y con muchas dificultades derivadas de la crisis sanitaria cuyo estado de alarma por la COVID-19 finalizó la semana pasada. Nuestro invitado es Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Muchas gracias por tu participación, Carlos, en un momento tan crucial para el sector del turismo y para el sector más concretamente de las agencias de viaje. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y encantado de participar con vosotros en esta jornada. Bueno, el gusto es nuestro. También se encuentra con nosotros, en representación de nuestros patrocinadores, Javier Carrión, director general de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, Sodercan, empresa perteneciente a la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno regional. Muchas gracias, Javier, por tu asistencia al encuentro. Muchas gracias a todos vosotros y buenos días, obviamente, para todos. Además de Sodercan, Foro Ser Cantabria cuenta también con la colaboración de Nortegas Energía, la Universidad de Cantabria, Ola Stream y Beyond Worldwide. Queremos saludar a nuestros oyentes y seguidores que se están incorporando a Radio Santander Onda Media y a nuestra señal de streaming de vídeo a través de sercantabria.com. Nuestro invitado, Carlos Garrido de la Cierva, tiene 53 años y es natural de Madrid. Su trayectoria profesional en gran medida está unida al sector turístico y en especial al mundo de las agencias de viajes. En 1986 promovió y participó en el lanzamiento de Viajes Seco, desde donde, entre otros cometidos, se gestionaron la comercialización de las líneas aéreas navarras y se lanzó el portal de viajes viajarbajoprecio.com. En 1990 lideró el relevo generacional del negocio familiar Viajes Excelsior, que fundó su padre en 1960. En 2001 fundó Viajes 2. Además de presidente de la CEAP, ha asumido la presidencia de la AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, así como presidente de la UNAP, Unión de Agencias de Viajes. Actualmente pertenece a la Junta Directiva del Consejo de Turismo de la COE, es vicepresidente del Gremio de los Agentes de Viajes de Negocios de Europa, GEPTA en España, y miembro de la Mesa Nacional del Turismo. Fuera del sector, también ha liderado proyectos importantes ligados a la tecnología y a la ingeniería domótica. Fue el promotor de SCS Soluciones y Domótica SL y Secoso Seguridad. Para entrar en contexto, lo haremos con una primera descripción, Carlos, de la actual situación del sector turístico tras la COVID-19. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos meses y cuál es tu visión de cómo se han desarrollado los acontecimientos? Bueno, pues muchas gracias. Realmente la situación del turismo en general y de las agencias de viajes en particular, pues es francamente complicada tras la crisis sanitaria que ha producido el COVID-19. Desde el mes de febrero, donde se empezaron a producir las primeras cancelaciones sobre todo para Asia, China y otros países del entorno, coincidió más o menos cuando se suspendió aquí la feria La Mobile. Hasta hoy, realmente ha habido un parón absoluto de la actividad, ¿no? Lógicamente, esta crisis sanitaria ha derivado en una crisis de movilidad que se ha extendido durante 3 meses y ha producido un parón absoluto en la actividad que, lógicamente, ha afectado de forma directa al turismo, ¿no? Yo creo que nos encontramos ante la madre de todas las crisis, la crisis pues, más grande que ha habido. Incluso me atrevería a decir que con el tiempo esta crisis la recordaremos como la crisis del turismo, ¿no? Por el tremendo impacto que ha tenido en la industria turística frente a otros sectores, ¿no? Para las agencias de viajes esto ha creado pues una doble vertiente, ¿no? Por un lado esa gestión de cancelaciones y de cambios en cascada, que han sido nuestra única actividad, cero en la facturación durante todos estos meses. Y no solo eso, sino que hemos tenido que retroceder todas las ventas que teníamos hechas de los últimos meses para lo largo del tiempo, para lo largo de este año. Y esto pues, nos ha creado una crisis muy grande al sector, sobre todo en lo que tiene que ver pues, con la liquidez y la tesorería de nuestros negocios, ¿no? Porque nosotros tenemos unos negocios con unas características muy especiales. Tenemos unos márgenes muy pequeños y tenemos unos grandes costes de personal
y necesitamos, por lo tanto, un tráfico muy grande de pasajeros y de facturación para poder mantener nuestros negocios. Lógicamente, lo que hicimos desde las agencias de viajes pues fue, y prácticamente todas las empresas del turismo hicimos lo mismo, pues intentar congelar nuestros costes fijos durante el tiempo que durará o que está durando toda esta crisis y por lo tanto lo que hicimos es someternos a estos famosos ERTES, a todo nuestro personal y tratar de reducir un poco pues el impacto y que pasaron un poco los meses hasta que se reanude la actividad, ¿no? Ahora estamos en un momento donde efectivamente empiezan a abrirse las restricciones de las fronteras, por lo menos las locales, las aquí nacionales, lo cual es bastante importante. Se han abierto también algunas de Europa con algunas limitaciones y demás, que también esto sin duda va a contribuir al arranque de la actividad y todavía creemos que hace falta unos meses para que se active nuestra actividad, puesto que solo el turismo nacional para las agencias de viajes y para el turismo supone una pequeña parte de la tarta, ¿no? Puesto que nuestro producto también son los viajes internacionales, lógicamente, el turismo emisor es para nosotros, de hecho, la parte más importante. Están también el turismo pues, de congresos, incentivos, reuniones, eventos, que todo esto no solo no se está moviendo, sino que es que además tenemos la impresión que va a tardar todavía varios meses, ¿no? Por los contactos que tenemos, o sea, tardaremos varios meses todavía, incluso en algunos casos años, en volver a realizar eventos importantes aquí, pues no sé, congresos de médicos o congresos de farmacéuticas, etcétera, que es una de las partes más sustancial de nuestro negocio. Además, es uno de los turistas o de los visitantes que más dinero gastan en nuestro país, con lo cual de mayor forma contribuyen con la economía. Y pues luego está todos los viajes también de negocios, los viajes corporativos, donde también esperamos que se demoren un poco el inicio de la actividad, puesto que las empresas tienen poca actividad y porque hay muchos países todavía en los que no se aceptan ni a los españoles ni a los europeos. Vamos, ahí estamos hablando pues de Estados Unidos, toda Latinoamérica y todavía muchos países, ¿no? Y en ese momento es en el que nos encontramos ahora, ¿no? Un poco con esa incertidumbre grande de realmente cuándo y cómo se va a activar, va a empezar ese movimiento. Realmente no tenemos ninguna experiencia porque esto no ha pasado nunca, nunca se ha reactivado una economía y nunca se ha reactivado el turismo desde cero, pero sí tenemos un poco la experiencia y el sentido común, digamos, de las cosas que consideramos que hay que hacer tanto desde el sector privado como desde el sector público para empezar a mover la economía, el turismo y la actividad, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos trabajando en varias líneas, estamos trabajando y tenemos una interlocución directa pues, con el gobierno, directamente con los ministros. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con el presidente del gobierno. Tuve la ocasión incluso de hablar con sus majestades los reyes. En fin, desde el sector hemos transmitido un poco nuestra situación y nos hemos puesto a trabajar en líneas concretas para dar confianza, ¿no? Desde la Confederación hemos trabajado con el Instituto de la Calidad Turística para desarrollar todos esos protocolos que ofrecieran un poco, no garantías, porque garantías en esta enfermedad, pues desgraciadamente todavía no se pueden dar hasta que haya una vacuna, pero sí confianza a los clientes, ¿no? En ese sentido, hemos trabajado desde el ICE en esos 22 subsectores que tiene el turismo para tomar medidas higiénico-sanitarias que poder trasladar a nuestros clientes con el fin de que encuentren confianza en el mercado español. Estos protocolos han sido un éxito hasta el punto de que van a ser reconocidos, integrados en las normativas internacionales y se van a establecer probablemente como los protocolos internacionales para el turismo. Era uno de los primeros pasos. También, lógicamente, estamos pidiendo a las administraciones, aunque se presentó la semana pasada el plan de turismo, que desde nuestro punto de vista es insuficiente porque faltan medidas
que apoyen la demanda interna, ¿no? Que de alguna manera nosotros pedíamos un plan Renove para el turismo con el objeto de incentivar los viajes de los españoles. Y en ese sentido dábamos diferentes líneas de actuación, como son partidas presupuestarias, como por ejemplo la del Inserso, que no se ha aplicado. Creíamos que podía ser una buena idea aplicarla al incentivo de los viajeros, los viajes de los residentes también, que no se han estado aplicando durante estos meses, considerábamos que podía ser también una línea para que se aplicaran a los viajeros de la península con el fin de incentivar también los viajes o directamente el crear pues, bonos como se han hecho en otros países, bonos para las familias, para personal sanitario, para rentas más desfavorecidas, en fin, sin entrar lógicamente en los temas pues, políticos que pudieran ser pues, de interés, sí hacer un plan que sirviera para los españoles puedan viajar, ¿no? Porque ahora mismo hay restricciones en o en muchos de los establecimientos turísticos. La situación económica de los españoles es mala, entonces va a tardarse en viajar y creemos que habría que tomar medidas. Y dicho esto, pues estamos a la espera con esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Desgraciadamente consideramos que hemos perdido la temporada porque en las agencias de viajes lógicamente concentramos casi toda nuestra actividad entre Semana Santa y el verano y ahora vamos a empezar pues julio, principios de julio y desgraciadamente pues no vamos a poder conseguir los tráficos de turistas y de clientes que hemos tenido otros ejercicios y por lo tanto esta situación se va a alargar. Por eso estamos pendientes de la decisión final del Consejo de Ministros, probablemente el viernes, de alargar estos expedientes de regulación de empleo que nos permitan ir activando nuestros costes de forma progresiva según se inicie un poco la actividad y esto es lo que nos permitirá pues mantener a nuestras plantillas y por lo tanto mantener el empleo y mantener la estructura empresarial, una estructura empresarial de las agencias de viajes que es clave en la Fundación del Turismo porque nosotros somos los que organizamos toda la logística de los viajes, hacemos los paquetes, los distribuimos y los vendemos por todo el mundo y por lo tanto el papel de las agencias de viajes es fundamental para la reactivación del turismo y es importante ahora hacer un esfuerzo para que no se destruya tejido empresarial porque por cada euro que ahora se invierta en nuestro sector, en el sector de las agencias de viajes y del turismo, va a ser revertido con creces como se ha hecho siempre, pero consideramos que ahora es un momento pues muy bueno para apostar por nuestra industria, para realmente conseguir que no se destruya ese tejido empresarial que permita poner a activar otra vez la maquinaria para volver a tener la famosa conocida como la gallina de los huevos de oro, como se conocía en aquellos tiempos al turismo en España, que realmente es el líder mundial y una industria pues que ha traído mucho bienestar y mucha a la economía y a los españoles y por lo tanto hay que intentar mantenerla como sea y empezar a reactivarla lo antes posible. Muy bien. Hablaremos de futuro, hablaremos de medidas, de destinos preferidos, que es lo que se han encontrado y se están encontrando en estos meses, de gestiones de los itinerarios, que mucha gente pues ha tenido muchos problemas con sus viajes en estos últimos tiempos, lógicamente. Pero en los próximos minutos procederemos a plantear una serie de preguntas que han sido elaboradas algunas por nosotros en la SER, otras por nuestros oyentes a través de correo electrónico, pero como es habitual, Javier Carrión va a ser el que inaugure el turno de preguntas. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Jordi. Bueno, estamos acostumbrados a oír que nuestros negocios tienen que ser más competitivos, que se tiene que digitalizar, que hay que innovar. Es decir, lo que comúnmente llamamos reinventarse. Algo que me consta que las agencias de viaje lo hacen constantemente. Pero, ¿cómo crees, Carlos, que deben hacerlo en estos momentos de nueva normalidad? Y asimismo también después de haber superado la crisis, que esperemos que dure poco, esa crisis del COVID-2019.
Pues mira, realmente el tema de la digitalización efectivamente siempre ha sido la asignatura pendiente de muchas empresas y también de las agencias de viajes. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con Segitur para organizar un plan de digitalización de las agencias de viajes, ¿no? Uno ya lleva, como decíamos en la entrada, muchos años en esto. Soy empresario de segunda generación, agente de viajes de segunda generación. Y la tecnología siempre ha estado allí, ¿no? Empezaba al principio, pues había hasta las comunicaciones eran por telex y realmente siempre hemos considerado o siempre hemos visto la tecnología como una amenaza, ¿no? Y es un gran error porque es al contrario, la tecnología lo único que ha hecho es ayudarnos a poder ser mucho más competitivos y mucho más eficientes, ¿no? Recuerdo, pues eso, la entrada del fax, cuando se quitaron los billetes del ticketless, recuerdo lógicamente la entrada de Internet, el correo electrónico. Todo esto ha supuesto cambios y transformación, ¿no? Y claramente en estos momentos estamos en el que para las agencias de viaje y nosotros desde la Confederación de Agencias de Viajes y desde todas las asociaciones de agencias de viajes que conforman CEAF, que son pues 22 en todo el territorio, lo que hemos hecho un gran esfuerzo. De hecho hemos improvisado fórmulas de teletrabajo, pues, especializando en estos momentos toda la formación. Durante estos meses hemos hecho un plan de formación integral para aprovechar un poco el parón de la actividad. Hemos hecho workshops virtuales, hemos hecho para mantener la relación con nuestros clientes. En fin, hemos hecho un montón de cosas y de actividad que van en pro de la de las pequeñas empresas. Formación a nuestros clientes. Los clientes hoy día vienen a nuestros clientes, a nuestras agencias, con un nivel de información pues prácticamente igual que el nuestro, y nosotros necesitamos y tenemos y disponemos y de hecho de herramientas competitivas que nos permiten diferenciarnos y poder ofrecer un producto pues de calidad a un precio competitivo. Y esto es todo gracias a la tecnología y ese es nuestro gran reto y nuestra gran asignatura en la que estamos trabajando mucho desde las asociaciones de agencias de viajes. Muchas gracias, Carlos. La Confederación Española de Agencias de Viaje representa 7.000 agencias de viaje en el país que emplean a más de 70.000 trabajadores con una facturación en 2019 de más de 20.000 millones de euros. ¿Puede haber una nueva configuración del sector, agencias, turoperadores, un nuevo terreno de juego después de todo esto? Esta sería una primera parte de la pregunta y la segunda sería ¿qué papel desempeñan las agencias de viajes hoy, en un momento de tanta incertidumbre, en la generación de confianza en los destinos turísticos? Bueno, evidentemente, excedentes puede existir, puesto que realmente creemos que va a haber una concentración, creemos que va a haber que optimizar todos nuestros procesos, creemos que puede haber un proceso de concentración. El nivel de transformación va a ser equivalente a la duración de la crisis y a las medidas que se tomen, ¿no? Que todavía a día de hoy muchas de ellas están sin tomar, como por ejemplo pues, lo de los ERTES o otras muchas. Entonces, sí considero que va a haber una transformación. Ya estábamos inmersos en un proceso de transformación y esto lo va a acelerar de una forma pues probablemente un poco brusca. Y con respecto al papel de las agencias de viajes, pues es curioso porque por la gestión que han tenido los profesionales de las agencias de viajes, que ha sido ejemplar desde el minuto uno, donde digo, de con formas muchas veces improvisadas, los agentes de viajes hemos dado un servicio y una atención al cliente prioritaria frente a la venta directa, ¿no? Clientes que habían compradores todavía con problemas para contactar con ellos, para que les reembolsen, etcétera. Sin embargo, las agencias de viajes desde el minuto uno hemos dado soluciones a nuestros clientes, hemos ayudado mucho en las repatriaciones, a reprogramar, a reorganizar los viajes, y de esto se han dado cuenta
tanto los clientes, que es muy importante, porque al final nosotros vivimos de los clientes, como los proveedores, que antes nos veían igual como un, no sé, como un coste o no tenían tan reconocido lo que nosotros teníamos muy claro que es el valor y el papel que hacemos las agencias de viajes. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el papel de las agencias de viajes ha salido reforzado. Somos el canal más seguro que hay. Ofrecemos y tenemos garantías y avales especiales que no hay en ningún otro sector. Y el cliente que compra en una agencia de viajes tiene unas garantías y unas ventajas pues eso, unas garantías superiores a que si a la venta directa. Esto, ya te digo que lo han podido conocer a lo largo de esta crisis por cómo ha ido evolucionando y esto sin duda traerá consigo un refuerzo del papel de las agencias de viajes y en el sector turístico. Hemos recibido una pregunta por correo electrónico que dice lo siguiente. España es una de las cabezas del turismo europeo y mundial, pero entendemos que esta situación provocará una competitividad fuera de lo normal y hará cambiar ese mapa. Por ejemplo, Italia, Grecia o Croacia han aligerado la carga fiscal en el sector, en España, ¿no? ¿Qué países, esa es la pregunta, están posicionándose en buen lugar para ganar esta carrera este y los próximos años? Pues ha habido muchos países que lo han hecho mejor que España, hay que reconocerlo y nosotros además hemos estado muy pendientes de la evolución y otros países, yo creo que España ahí ha perdido una oportunidad dentro de ser el líder mundial de turismo, y digo el líder porque es el líder tanto en gasto de los turistas en España como en el número de pernoctaciones, no en el número de visitantes, pero sí el número de pernoctaciones. Es decir, el español, el visitante que viene a España viene por más tiempo y gasta más, ¿no? Con lo cual podemos decir con rotundidad que somos los líderes absolutos del mundo en turismo y sin embargo hemos perdido una oportunidad de liderar también esa recuperación o esa iniciativa, ¿no? Que ahí en otros países hay que reconocer que la han hecho muchos mejor. Antes citaba en lo que han hecho en Italia de dar unos bonos a las familias. Simplemente en términos comparativos, Francia ha puesto 18.000 millones frente a los 3.700 de aquí, que no son tales porque realmente estamos hablando solo de prácticamente la totalidad son créditos ICO, cuando el endeudamiento no es una solución para un sector de las características que nuestro, por el modelo de negocio que tenemos con unos márgenes tan reducidos. En fin, Croacia lo ha hecho muy bien, Portugal lo ha hecho bien. Realmente creemos que otros países, Grecia ha estado en un efecto llamada, mientras España estaba todavía pues hablando de cuarentenas, ¿no? Estábamos hablando hasta ayer de cuarentenas. Yo creo que se ha dado un mensaje negativo frente al efecto llamada y la llamada con las puertas abiertas que han abierto otros destinos. España, sin embargo, ahí yo creo que no ha hecho del todo bien. En fin, estamos a tiempo, la temporada está y tenemos una ventaja competitiva y es que España les gusta más a los turistas que otros destinos por su ambiente, por su gastronomía, por su clima, por muchas cosas, ¿no? Y tenemos que ser capaces de, sobre todo, yo creo que desde la industria privada, desde el sector privado, de hacer estas ofertas atractivas y de volver a mover la industria para recuperar ese liderazgo que espero que no se haya visto muy afectado pues con la gestión incorrecta que se ha hecho en algunos momentos de esta crisis en el turismo y en España. Para las agencias de viaje españolas, entendemos que hay una estrategia en estos momentos de activación de la movilidad. ¿El enfoque al turismo interno es la baza que hay que jugar? Bueno, no nos queda otro remedio, efectivamente, que funcionar con el turismo interno. El turismo interno hay que ser capaces de que los españoles viajen. Lo que pasa es que es verdad que los españoles pues, estamos en una situación económica pues francamente complicada y los establecimientos turísticos y la limitación de cupos van a hacer que los precios probablemente no solo no bajen, sino que es posible que suban en algunas ocasiones. Entonces, desde luego la prioridad va a ser mover el turismo nacional, el turismo dentro de los españoles dentro de España y con la apertura de los ahora por lo menos del cielo Schengen,
yo creo que esto va a contribuir mucho, ¿no? Si abrimos nuestros tres principales mercados, que son el alemán, el inglés y el francés, pues podríamos ser capaces de salvar una pequeña parte cuando hablamos de turismo receptivo y emisión de y recepción de turistas, ¿no? Que otro tema es que desgraciadamente para las agencias de viajes, como decía antes, esta es una pequeña parte, puesto que nosotros también somos principalmente emisores y para nuestra economía y para nuestro saneamiento es imprescindible sean los españoles los que viajen dentro y fuera de España. Pero sin duda el turismo interno es el turismo de interior, turismo de proximidad, costas e islas son los que ayudan desde luego a arrancar la temporada y a tratar de ponerla a funcionar con el turismo cuanto antes. ¿Usted cree que en el terreno nacional puede cambiar en cuanto a las zonas de más demanda? Han cambiado, de hecho. Más concretamente le preguntaré por Cantabria. Cantabria ha arrancado una campaña regional y nacional para exponer sus muchas bondades. ¿Le parece que este es un destino que puede esperar una buena temporada, aunque se incremente, considerando que estamos hablando desde aquí? Absolutamente, ¿no? Claramente, desde luego, para el turismo español, el hecho Cantabria, pues es un país con unos atractivos turísticos, desde luego, muy apreciables que van a hacer de Cantabria, pues un destino especial y desde luego privilegiado para este verano, ¿no? Para este verano y para todos, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que le va a dar la oportunidad también a Cantabria, que en muchos casos pues puede ser más desconocida, que la gente tenga la posibilidad pues de ir, de conocerla, de disfrutarla, ¿no? Yo creo que en ese sentido, efectivamente, el plan que se ha hecho de promoción del destino es muy acertado. Además, te invita y te dan ganas de ir, de estar en Cantabria y lo que hay que aprovechar es esta situación para que la gente pues cuando vaya pues le pase como me pasa a mí, ¿no? Que se enamoren del destino y que lo tengan pues como un destino privilegiado que es dentro de la geografía española Cantabria. Según el gobernador del Banco de España, el trimestre que hemos dejado es el peor de la historia. Eso es una frase muy lapidaria, es dura de oír, pero así es. La economía puede alcanzar incluso un 22% de caída versus el año pasado. Hoy parece ser que debe cerrarse la prórroga de los ERTES, a lo que te mencionabas anteriormente, y las ayudas a los autónomos. Más allá de eso, ¿cuál sería un paquete de medidas ideal para la recuperación y, en algunos casos, el salvamento de las empresas del sector? Más allá de esos ERTES. ¿Qué hubieran presentado, qué han presentado ustedes para decir, mira, nuestro paquete ideal sería que pusieran el foco en esto o en lo otro? Bueno, nosotros, como comentaba antes, una de las cosas que hemos hecho es un paquete de medidas o un paquete económico que ayude a fomentar la demanda interna. Creemos que es fundamental la demanda de los viajes con ayudas concretas. Y nosotros para el sector hemos pedido pues varias cosas, ¿no? Porque concretamente tenemos un problema que ya lo teníamos antes, que era el de la fiscalidad, por ejemplo. Creemos que las agencias de viajes vendemos productos de terceros, nosotros somos intermediarios de diferentes proveedores. Todos los proveedores tienen regímenes reducidos del IVA, por ejemplo, y nosotros somos los únicos que seguimos operando con el régimen total, ¿no? Esto, además de ser una parte injusta o ilógica de alguna manera, el que haya esta diferenciación, creemos que perjudica la reactivación. Hemos pedido, pues eso, la aplicación de medidas concretas como programas especiales para una especie como de inserso, ¿no? El inserso es un programa que ha demostrado que cuando no hay actividad, es un programa que ya lleva 30 años y hay estudios que dicen que por cada euro que el Estado da en modo de subvención a los españoles, esto retorna 3 euros, ¿no? O sea que hay
digamos que es una inversión, no es un gasto por parte del Estado. ¿Por qué? Porque al final consigues que hoteles no estén cerrados en una época que estén encerrados, por lo tanto, que estén generando empleo, consigues que en los establecimientos alrededor del hotel también abran, que en los restaurantes, los bares, las tiendas, eh, que haya pues un gasto, en fin. De alguna manera está claro que el invertir. Entonces, estos programas en estos momentos se hacen indispensables por eso, porque yo creo que hay que fomentar. Tenemos que ser capaces de, puesto que hemos perdido la temporada alta, intentar jugar con el mover la estacionalidad, intentar hacer una temporada alta el último trimestre del año, ¿no? Esto es posible porque pues hay muchos atractivos, hay muchos destinos en España, hay que mover otros factores. Evidentemente, en diciembre no tenemos sol, por lo menos en la zona peninsular y en Baleares, pero sin embargo tenemos pues gastronomía, tenemos paisaje, tenemos cultura y tenemos otros atractivos que son los que hay que ser capaces de vender. Por lo tanto, yo creo que básicamente lo que hace falta es un tema de promoción y desde luego pues prolongar los ERTES buscando pues ayudas un poco de Europa, la ayuda a los autónomos, el 25% de nuestro sector somos autónomos y necesitamos pues ayudas medidas porque estamos haciéndonos cargo en fin, de una serie de costes que el hecho de tener la persiana bajada no significa que no estemos perdiendo dinero, sino que al revés, que eso significa que no estamos ingresando, pero sin embargo todos nuestros costes siguen activados y por lo tanto pues nuestra situación pues es muy complicada, ¿no? Y esas serían un poco las medidas que habría que hacer a corto plazo, porque además hay que hacerlas ya. Ya estamos a 7 días de que se activen los ERTES, me parece que probablemente el viernes se aprueben ya en el Consejo. Hemos tenido la oportunidad desde el Consejo de Turismo de COE de ver y estudiar el plan y las propuestas del Gobierno en este sentido. Hacen un esfuerzo, son insuficientes porque realmente hasta septiembre, desgraciadamente, no vamos a estar todavía en condiciones, pero bueno, han hecho un esfuerzo y confío que se llegue ya al acuerdo hoy y que el viernes pues se apruebe en el Consejo de Ministros. ¿Tiene una evaluación de las empresas de las agencias de viaje, empresas, autónomos, que pueden cerrar y las pérdidas de puestos de trabajo que puede significar toda esta crisis? Es que no lo tenemos porque va a ser totalmente acorde con estas medidas que se aprueben estos días, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes situaciones que afectan a nuestra liquidez y a nuestra tesorería y que ponen en jaque nuestro negocio. Sí, y creo que no va a pasar, ¿eh? Y espero que no pase. Desde luego, si no se aprobaran la prolongación de los ERTES, creo que podría haber un cierre masivo de empresas del turismo dentro de España, que lo lamentaríamos para siempre. Insisto que igual la semana pasada tenía mis dudas, creo que esto hoy con la información que tengo pienso que no va a pasar y por lo tanto pues el impacto será menor. Sin duda, a día de hoy yo creo que ya podemos estar evaluando en nuestro sector de un cierre en torno al 10% de las empresas. Es gravísimo porque estamos hablando de un sector, es hoy 9.500 agencias de viajes, que hay 7.000 puntos, pero hay con puntos de venta, me refiero, y demás. Estamos hablando de un sector que da empleo a 70.000 familias y eso con un nivel de facturación de más de 20.000 millones de euros que la verdad es que es triste que por eso, por causas un poco pues ajenas a la situación, por una crisis coyuntural, porque claramente sabemos que la crisis del turismo va a ser totalmente estacional, va a ser temporal, o sea, tiene un principio y tendrá un fin y luego, pues lógicamente la gente va a seguir viajando, las empresas van a seguir viajando, los turistas van a seguir viniendo y por lo tanto, pues es una pena que tengamos este impacto. Pero concretamente, por responder a la pregunta, el nivel de afectación y de cierre de empresas va a ser proporcional, totalmente proporcional a las medidas que se tomen ahora y a la duración y también, lógicamente, a la aparición pues, de la vacuna o del medicamento que ponga fin a esta situación.
Muy bien. Otra pregunta que nos llega del exterior. ¿Cómo ha sido y está siendo la gestión de los vuelos? Hay mucha gente preocupada por los vuelos. ¿Es cierto que se han puesto a la venta tiquetes sin saber si ese vuelo iba a salir y que las devoluciones están siendo un caos? Esto genera desconfianza. ¿Las agencias de viaje han podido hacer algo al respecto? Bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas. Nosotros hemos denunciado a 30 compañías en AESA. Nosotros hemos requerido a IATA para que proceda a las devoluciones, porque desgraciadamente muchas compañías no nos están retornando dinero y tienen la obligación de hacerlo. Y es algo que nos preocupa mucho. Pero sobre todo, respecto a la gestión, nosotros entendemos la situación de las compañías aéreas, es inédita, ¿no? Ellos tienen un modelo además pues basado con una tesorería a veces un poco ficticia, porque realmente ellos, la compañía aérea tiene un modelo donde cobra en el momento que se hace la reserva, nos cobra a todos y nosotros entonces tienen un dinero que a veces hacemos reservas con un decalaje de 6 meses o de un año y ellos tienen ese dinero durante tanto tiempo. Entonces, con este sistema y con este parón, lo que ha puesto de manifiesto es que no han podido hacer frente porque a esas devoluciones, porque realmente es un dinero que tenían, pero que de alguna manera no era suyo, ¿no? Lo cierto es que la situación es grave, porque en algunos casos pues eso nos están emitiendo pues estos bonos para futuros viajes, lo cual pues bueno pues es una buena solución porque al fin y al cabo les permite a ellos no descapitalizarse, pero realmente nosotros lo que sí queremos decir es que la gente sepa que las agencias de viajes somos intermediarios, quiero decir que nosotros el dinero que hemos cobrado a nuestro cliente inmediatamente se lo hemos pagado a la compañía aérea, ese dinero lo tiene con la compañía aérea en algunos y nosotros lógicamente no podemos volverlo a pagárselo al cliente hasta que la compañía aérea no nos lo devuelva, ¿no? Es decir, somos intermediarios y este es un incumplimiento de las compañías aéreas que nos preocupa. Y con respecto a la oferta, pues a día de hoy, en el mes de junio, la oferta es, o sea, las rutas que hay en el mercado son el 10% de las que había el año pasado, ¿no? Con lo cual es gravísimo porque significa que no hay producto. Y no solo eso, sino que al final, un poco como decía este señor en su pregunta, pues el problema es que si ahora vamos a reservar un vuelo para septiembre, nosotros estamos diciendo a las compañías aéreas que solo pongan al mercado los vuelos que tengan la certeza que van a salir, porque si no, se puede crear un poco de confusión, ¿no? Entonces nosotros estamos requiriendo a las compañías aéreas para que solo vendan y nos dejen vender los vuelos que tengan la certeza, porque si no esto va a ser. De todas maneras, recomendar a los clientes que pidan eh, pues eh, tarifas flexibles y evidentemente son un poquito más caras, pero por lo menos evitan todo este problema hasta que se tenga más visibilidad, se tenga la certeza que se va a realizar el viaje y se puedan hacer los viajes de forma. Estos viajes van a subir, creemos ya que para julio van a subir hasta el 25% el número de rutas y a partir de irá subiendo progresivamente hasta serán los últimos meses del año donde ya se restablezcan pues el 70 al 80% de las rutas que había y por lo tanto volvamos un poco a la normalidad y volvamos a tener producto en las agencias de viajes para poder vender. Muy bien. ¿El turismo internacional que se pierda este verano será difícil de recuperar? ¿En qué plazo de tiempo se mueven para obtener los resultados de antes de la pandemia? Pues la experiencia efectivamente nos dice que, claro, el problema es que si un cliente, o sea, un turista internacional que ha visto en España, pues ha desistido de venir, pues porque estaban anunciando hasta hace una semana, pues cuarentenas o cualquier tipo de limitación y ha elegido otro destino, pues evidentemente corremos el riesgo de que vaya a ese destino, le guste y pruebe, ¿no? Yo, hombre, tengo la confianza, como decía antes, que España tiene un valor especial y tiene unos atributos y unas características diferenciales que lo hacen líder del turismo y esto no es por casualidad y antes o después se acabarán imponiendo, ¿no?
me cuesta mucho dar un plazo de si esto pasará en 2, 3, 4 años. La verdad es que, como decíamos antes, no tenemos experiencias, no tenemos datos, pero lo que sí tenemos es la certeza que hay que volver a enamorar y atraer al turista internacional para que venga a España pues a disfrutar de lo que le guste, ¿no? De la gastronomía, del golf, del deporte, de la cultura, de lo que él quiera. La oferta, tenemos la certeza que tenemos un producto más, porque tenemos un país con más atractivo, esto de eso estamos seguros. Y aquí este es el reto de los, sobre todo de la empresa privada, que tenemos la, el reto de ser capaces de volver a ponerles productos atractivos a precios asequibles o a precios que puedan pagar para venir. Y también tenemos una oportunidad allí de reorganizar y de redirigir al turismo. Hasta hace muy poco estábamos hablando ya incluso de turismofobia. Hace solo unos meses hablábamos de que nos sobraban turistas en determinadas zonas en determinadas épocas del año. Y aquí el sector privado también estamos trabajando para ese redireccionamiento. Yo creo que no sobra ningún turista y lo que hay que hacer es reorganizarles para las zonas donde se necesita turismo, que son muchas, y eso, quitar esas concentraciones de turistas en algunas zonas, en algunos momentos, ¿no? Y esto seremos la empresa privada, el sector privado, los que seamos capaces con nuestra iniciativa de redirigir a ese turismo y conseguir que sigan viniendo y que se sigan gastando más, sobre todo, que yo creo que es el objetivo de todos. ¿Qué nos encontraremos este verano en las instalaciones turísticas? ¿Cree que están a la altura de lo que demandan los clientes en sus destinos elegidos en esta crisis sanitaria? ¿Qué aspectos son claves para recobrar la confianza? Bueno, nosotros estos meses hemos estado trabajando mucho en esto, ¿no? Porque evidentemente las cosas van a cambiar como las teníamos pensadas, ¿no? Todos los que nos vayamos a ir este verano nos vamos a encontrar costumbres y hábitos diferentes, pero vamos a tener que acostumbrarnos porque yo creo que las medidas que se están aplicando higiénico-sanitarias me da la impresión que se van a quedar, han venido para quedarse, ¿no? Aunque mañana exista una vacuna y acabe esta crisis sanitaria, me da la impresión que estas medidas van a quedarse. Y no es malo porque realmente cuando hemos trabajado un poco en ellas son distintas, pero no son malas, ¿no? Quiero decir, el hecho de que en un buffet de un hotel, pues no, todo se va, no sé, la cuchara y tal, y que puedan ser un poco pues asistidos, pues yo creo que no es malo, ¿no? El hecho de que no en una recepción, pues la manera de hacer el check-in sea diferente y sea, pues no hay aglomeraciones y no hay tal, pues yo creo que no es malo, ¿no? Y desde luego el hecho de que las habitaciones, por ejemplo, pues se limpien con determinada frecuencia, con determinados productos y que eso además tenga que estar certificado por certificadoras internacionales, igual que se hizo pues en la manipulación de alimentos en su día o en los productos sanitarios y los medicamentos en su día, pues en definitiva yo creo que no son cosas malas. Creo que han venido para quedarse y que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con ello. Y bueno, pues desde luego nos chocará y se nos hará extraño al principio, sobre todo cuando bueno, pues veamos cosas, maneras de actuar y procedimientos y formas diferentes. Yo, como decía, he tenido la oportunidad de trabajar y de ver desde el ICTE, Instituto de Calidad Turística, para el sello este de calidad turística que se ha implantado. He tenido de ver varios de ellos y eso, en los 22 subsectores están los días, pues en los camping, en los alojamientos rurales, en los apartamentos vacacionales, en todos sitios. Al final lo que vamos a tener es un sector turístico pues más seguro y que ofrecerá más garantías, más confianza y por lo tanto pues será positivo para el turismo y para los turistas. Por la experiencia propia que tiene, ¿cómo describiría la contratación en estas semanas de unas vacaciones medias en una agencia de viajes española? ¿Qué paquetes están comprando? ¿Dónde está yendo la gente? Pues desde que el presidente del gobierno en la rueda de prensa dijo que por fin empezó a hablar ya
la apertura de la desescalada y de la apertura de las fronteras, lo que ha habido es un incremento sustancial de solicitud de información. La gente lo que está haciendo es pedir información. No tanto de reservas, aunque sí, evidentemente, ya la última semana están subiendo de forma progresiva las reservas. Y desde luego las reservas que están haciendo básicamente pues son nacionales. Aquí hay una pequeña curva que hablamos de las que estamos haciendo ahora, desde luego son nacionales, pues billetes de tren, temas de costas, algo de islas, temas de interior, alquiler de coches, en fin. Esto se está empezando a mover de una manera pues aceptable. Y ya la gente está pensando en hacer viajes internacionales ya un poquito más adelante. Empezamos por la zona Schengen ya para mediados de julio, finales de julio, agosto, ya empezamos a tener reservas para algunos países de la zona Schengen. Y en viajes ya pues internacionales tenemos algún viaje de novios o alguna cosa pues muy específica para más allá, pero son todavía marginales. Hasta que no termine la prohibición total, hasta que la gente no empieza a moverse y a coger un avión y le pierda un poco no sé, la psicosis, ¿no? De haber estado cerrado 3 meses y se acostumbre, pues eso, a viajar con mascarillas, a que tome la temperatura, hasta que el sector, pues no, desgraciadamente no recobrará el ritmo que llevaba antes, que es el que deseamos que en algún momento se pueda volver a recuperar. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿Qué mensaje en estos momentos podemos lanzar al que se está planteando destino, pero tiene dudas? ¿Algún consejo que genere confianza, seguridad? ¿Alguna recomendación? Bueno, nosotros sí, decir que sobre todo que acudan a una agencia de viajes, lo primero, ¿no? Sería el mayor consejo y no lo digo por nada, lo digo porque nosotros estamos en disposición de informar, de dar una información adicional sobre todo, ¿no? Sobre los destinos, sobre los alojamientos, sobre la manera de viajar, ¿no? Yo creo que aquí las agencias de viajes podemos hacer una labor de asesoramiento muy buena. Animarle a la gente a que viaje, ¿no? Yo creo que hay que ser prudentes, hay que tomar las medidas, pero realmente las autoridades sanitarias y las autoridades del país, del gobierno, nos han prohibido viajar y han sido muy tajantes y ha estado muy claro y sin embargo ahora nos permiten viajar y eso es porque hay una serie de garantías o porque hay una serie de posibilidades, entonces a la gente pues pedirle que sea muy prudente y que vuelva a viajar. Respecto a los sitios, pues evidentemente yo creo que la española creo que es muy atractivo, creo que es garantía de calidad y de éxito, ¿no? Cualquiera de nosotros lo pasamos muy bien, tenemos ofertas cada uno que se adapte a un poco a lo que le guste, ¿no? A lo que le llame la atención, a lo que le apetezca, ¿no? Pues en cuanto al clima, hay gente que le gusta muchísimo la playa y el sol y tienes gastronomía, el paisaje. Y hay gente, depende un poco lo que le guste. En ese sentido, pues la verdad es que ahí pues en Cantabria tenéis unas posibilidades enormes en el que tienen desde luego cabida muchísimos turistas que pueden pasar pues unos días fenomenales, cambiar un poco los hábitos, romper este confinamiento y estos meses duros que hemos pasado todos y desde luego pues un sitio donde se puede pasar pues muy, muy bien y pasar unas buenísimas vacaciones. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Como es habitual en nuestros foros, nuestro patrocinador invitado se encargará de su cierre. Javier Carrión, tienes la palabra. Muy bien, nuevamente buenos días a todos. Bueno, como todos sabemos, las circunstancias extraordinarias provocadas por el COVID han originado una crisis sanitaria de enorme magnitud, que, como hemos dicho, está afectando enormemente a la sociedad cántabra, en este caso, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas excepcionales, que requieren la adopción de medidas que ayuden a mitigar el impacto causado por esta crisis. En ese contexto, Sodercan ha tenido que rediseñar su plan de actuación previsto para el año 2020.
El 14 de marzo todos sufrimos un shock, tanto a nivel personal como empresarial. De la noche a la mañana no pudimos salir de casa, salvo casos justificados, como es lógico. Y por otra parte, muchos negocios con actividad abierta al público no pudieron recibir a sus clientes, es decir, quedaron sin recibir ingresos, tuvieron que suspender su actividad. Esa situación nadie se la esperaba, ni en una película de ciencia ficción no lo podíamos imaginar. Desde ese momento nos dimos cuenta de que algo había que hacer y de esta forma nació el llamado cheque de resistencia, que como muchos de ustedes saben, va dirigido a los autónomos y a las microempresas que ejercen una actividad económica en Cantabria y que han sido obligados a suspender su actividad presencial o de apertura al público como consecuencia de la entrada en vigor del famoso Real Decreto 463. El objetivo fue el paliar en la medida de lo posible el impacto económico que suponía a los titulares de los negocios la suspensión de la actividad. La dotación presupuestaria inicial de ese cheque de resistencia fue de 10 millones de euros y la estimación en su momento fue de recibir en torno a 8.000 solicitudes. La realidad es que hemos tenido más de 10.500 solicitudes y hemos tenido que solicitar un incremento presupuestario para atender todas las solicitudes que cumplen con los requisitos de concesión. Por otro lado, también nos dimos cuenta que había negocios que, aunque podían seguir ejerciendo su actividad, sus ingresos se estaban reduciendo considerablemente. Y de esa forma nació el cheque de autónomos, que por otro lado comento que es incompatible con el de resistencia. Los beneficiarios de esta subvención son las personas trabajadoras por cuenta propia y autónomos que cumplan los requisitos y tengan residencia y domicilio social en Cantabria. La cuantía de esta subvención, que es fija, es de 286 euros y el presupuesto estimado de 9 millones de euros. Hay que recordar que en Cantabria hay alrededor de 40.000 autónomos, por lo que es una parte importante de los empresarios de Cantabria. Por lo tanto, en esas dos medidas, el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercam, está invirtiendo 19 millones de euros. Por supuesto que muchos de los beneficiarios son empresarios del sector turismo, hostelería, agencias de viaje, etc. El sector de turismo en Cantabria representa entre el 11 y el 12% del PIB regional. Es una suma muy importante para Cantabria que genera muchos empleos en nuestra comunidad. Es verdad que además de esos cheques, el servicio que presta Sodercam, dirigido a todas las empresas, ya sean autónomos o sociedades con distintas formas jurídicas, es amplio. Así, para este año, además de las ayudas que acabamos de comentar, tenemos previstas subvenciones y ayudas por un importe de casi 6 millones y medio, a través de las cuales dar respuesta a las necesidades y demandas de nuestras empresas. Estas subvenciones van dirigidas a la creación de empresas, al fomento de la innovación y desarrollo frente al COVID y a la prospección y apertura a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, Sodercam pone a disposición de las empresas cántabras programas de financiación con un presupuesto de este año de 5 millones de euros, dependiendo, como es lógico, de la etapa de desarrollo y madurez de los proyectos. Es importante hacer hincapié también en la prestación del servicio de apoyo a la industria y a los emprendedores, que sin suponer un desembolso específico de fondos a favor de los beneficiarios, Sodercam pone a disposición. Esos servicios se concretan en servicios de asesoramiento y apoyo de financiación, servicio de atracción de proyectos empresariales para facilitar su implantación en Cantabria y asesoramiento para puesta en marcha de nuestras empresas. Además de otro tipo de servicios que, como comprenderá, el abanico de ayudas y servicios y acciones realizadas por Sodercam es amplio. Y yo les animo a que visiten nuestra web y se pongan en contacto con nosotros. Quiero hacer hincapié en una cosa, en hacer un llamamiento en relación a las normas de seguridad impuestas por el COVID y apelar a la responsabilidad individual de cada uno. No hemos pasado bien y nadie quiere que volvamos al principio de esta pesadilla. Yo creo que entre todos, con un mínimo esfuerzo, podemos paliar, podemos vencer a esta crisis que, como hemos dicho, no solamente es sanitaria, sino económica y social. Nada más, solamente dar muchas gracias a la cadena SER por haberme invitado a participar en este foro.
Javier, muchas gracias por tu participación. Carlos Garrido, presidente de CEAP, agradecerte tu presencia y tu tiempo para intervenir en el Foro Ser Cantabria. Y también muchas gracias y éxitos en esta temporada a todo el sector. Gracias a nuestros oyentes y seguidores. Muy buenos días.